Buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, espero que se escuche todo el tiempo bien porque estoy un poco resfriado. Estoy con la garganta un poco mala, me pica bastante. Como me decía la Sole, el terrible pollo. Llega acá y me resfrío otra vez. Em, es súper interesante ver esta lectura que Melissa acaba de hacer, porque la Biblia registra algunas oraciones del Señor Jesucristo y son pocas las que nos permiten ver una oración tan extendida y tan clara. Em, pero acá podemos ver una oración completamente larga, extendida del Señor y clarita. Saben que el fin de semana pasado nosotros veníamos del retiro de varones, ¿cierto? Y ahí varios de nosotros nos empezamos a enfermar. Y fue interesante porque muchos de los que constantemente no hacemos ejercicio, y no hacemos ejercicio, se nos ocurrió hacer deporte allá. Nos dimos cuenta en el campamento, en el retiro, que el cuerpo ya no te hace caso. Uno está corriendo y quiere ir a la derecha y el cuerpo no frena, nos sigue de largo. Entonces, en ese movimiento brusco, algunos nos lesionamos, otros llegamos adoloridos a la casa. Y mientras yo estaba el lunes ya en la casa, y después de ver mi deplorable situación física y ver que no me podía mover, me puse a pensar cuando era adolescente y jugaba básquetbol y podía jugar bien y corría todo el día. Y eso me llevó a pensar cómo fue que empecé a jugar básquetbol. Y me acordaba que cuando estaba en séptimo básico, tenía un profesor jefe que era el profesor de educación física. Y en ese tiempo, él entrenaba al equipo de básquetbol. Y en ese tiempo, igual que ahora, yo no hacía ni un deporte. Solo me sentaba a reírme de mis compañeros cuando se les iba el balón, se pegaban, se tropezaban. Entonces yo tenía muy buena relación con el profesor y un día él me dice, oye, ¿y si en vez de reírte, por qué no te ponías a jugar? Y dije, esto es re fácil. Darle bote a una pelota y tirarle un aro, cualquiera lo hace. Pero cuando empecé a jugar, me di cuenta que no era tan fácil. Tenía que aprender a correr con el balón, tenía que mirar la cancha, saber a quién le daba un pase, necesitaba tener una visión amplia, necesitaba saber moverme sin la pelota para desmarcarme. Entonces, no me di cuenta cuando de repente ya estaba entrenando, era parte del equipo, estaba en varios torneos y se convirtió en la pasión de mi adolescencia el básquetbol. Lo que sucedía es que cuando él me invitó a jugar, yo estaba mirando el momento, el aquí y el ahora. Dije, esto es fácil. Pero mi profesor estaba mirando más allá. Él estaba viendo dónde yo tenía que jugar y qué cosas tenía que entrenar. Estaba viendo el futuro, más allá, se estaba proyectando. Y la oración que hace Jesucristo en Juan 17 es muy similar. Él empieza a orar, presenta esta oración al Padre y nombra a los discípulos, como vimos ahora en la lectura. Y los discípulos están pensando en el aquí y en el ahora, lo que Jesús está diciendo de ellos. Pero lo que Jesucristo está haciendo es presentar la obra completa, acabada de los discípulos y de la historia de la iglesia completa hasta la eternidad al Padre. Él está proyectando esta situación. Y los discípulos no lo entienden, porque están parados en el aquí y en el ahora, no lo pueden ver. Y saben que este pasaje es muy profundo, Juan 17. Es una oración directa de Jesucristo, una conversación entre él y el Padre. Y si les soy franco, yo no creo que lo voy a poder explicar bien, porque es mucho. Voy a hacer mi mayor esfuerzo de tratar de explicarles lo que puedo ver aquí, lo que el Señor me da para esto, y al final vamos a tratar de entender cuál es nuestro rol en esta situación. Tratar de entender esta relación íntima entre Jesucristo y Dios es muy compleja. Así que, antes de entrar, les pido que oremos para que el Señor nos esté guiando. ¿Les parece? Mi Señor, vamos ante usted para dejar este tiempo en sus manos, Señor. Sabemos que tenemos un texto en el que directamente usted está conversando, Señor, con Dios, Señor. Está en una relación íntima que, si ya nos cuesta entender, Señor, la Trinidad, mucho más nos cuesta entender cómo se relacionan, Señor. Le pido que usted abra nuestro entendimiento, que nos dé
a estar alerta, Señor, que su Espíritu Santo se esté moviendo, Señor, para que nosotros podamos entender su palabra, Señor. Denos la sabiduría, Señor, a mí para comunicarla, Señor, y no tan solo a ellos para entenderla, sino para que como congregación podamos vivir esta oración que usted está haciendo por los discípulos y por la iglesia, Señor. Gracias por todo, encomendamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al capítulo 17, ya vamos bien avanzados en el libro de Juan, parte el versículo 1 así, dice, estas cosas habló Jesús. Jesucristo viene desde el capítulo 14 al capítulo 17 dando una serie de enseñanzas a sus discípulos, continua. Y el trasfondo de esta oración son estas enseñanzas. Lo que el Señor está enseñando en estos capítulos son tres cosas bien básicas, para Él, para nosotros complejas. Primero, que Él se va a ir, que los va a abandonar porque lo van a crucificar. Él se va a ir. Segundo, que cuando Él se vaya, va a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces Él se va, pero viene el Espíritu Santo. Y tercero, que cuando Él se vaya y venga el Espíritu Santo, a los discípulos los van a perseguir. Y los van a perseguir hasta la muerte. Entonces, en este contexto de abandono, de consolación y de persecución, es que Jesucristo eleva esta oración. En este momento, Jesucristo eleva esta oración y lo que va a hacer es encomendar a sus discípulos al Padre. Eso es lo que va a hacer Jesucristo en esta oración. Va a encomendar a los discípulos al Padre. Al otro día de esta oración, a Jesucristo lo toman preso. Era lo último que iba a hacer. Entonces, Juan se encarga de relatarnos esta oración. La deja acá plasmadita para que nosotros podamos entender. Y si leemos del versículo 1 al 8, dice así: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Esta oración se conoce por lo general como la oración sacerdotal de Jesucristo. Y se conoce así porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote lo que tenía que hacer era interceder por el pueblo de Dios ante Dios. Eso hacía el sumo sacerdote. Y Cristo lo que está haciendo acá es interceder por sus discípulos, por su pueblo, a Dios. Es exactamente lo mismo que está haciendo, por eso le llamamos la oración sacerdotal. Pero además de esto, nosotros podemos ver esta relación íntima, de la que muchas veces la Biblia nos habla, de esta relación trinitaria, pero no podemos entenderla. Muchas veces se nos dice que Jesús fue y lloró, pero no nos dicen que oró. Y hay veces que ora y dice: Señor, esto lo digo para que crean que tú me enviaste, cuando resucita a Lázaro. Pero ahora Él lo hace directamente y nos muestra cómo es esta relación. Y el verso 1 nos va a permitir ver lo siguiente. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Saben qué? El Hijo está dejando a los discípulos en sus manos del Padre, porque lo que Él vino a hacer fue invertir su vida en estos 12, que después eran 11 y que fueron discípulos y luego apóstoles. Él invirtió la vida en ellos y murió por ellos, por este grupo. Entonces Jesús viene y a estos se los deja el Padre. Y en otorgar vida a los discípulos es que Jesucristo glorifica al Padre.
por el hecho de otorgarles la vida a ellos, invertir su vida en ellos, morir y resucitar por ellos, es que glorifica al Padre. En el versículo 2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Si bien Jesucristo tenía autoridad sobre todo ser humano, Jesucristo le dio vida a los que el Padre le dio. En este contexto, en este momento de la historia, son los 11 discípulos. Los que el Padre le dio y por los que Cristo está acá hablando, son los discípulos. A ellos, desde el capítulo 14 en adelante, les viene enseñando estas cosas. Son a ellos. Entonces, ¿cómo es que glorifica a Jesucristo? Lo podemos resumir de una forma bien sencilla, que es dar vida eterna. Pero dar vida eterna es un poquito más allá que eso. Y lo podríamos resumir como, Cristo glorifica al Padre cuando revela por completo a Dios a los discípulos. Cristo logra glorificar al Padre cuando Él lo revela por completo a sus discípulos, cuando Él lo da a conocer por completo. Lo que Jesucristo hizo con sus discípulos fue enseñarles por completo quién era Dios. Sin ningún problema, se los enseñó. Cuando vimos el capítulo 1 del libro de Juan, cuando comenzamos esto, vimos que el Señor Jesucristo era la gloria de Dios y Él nos manifestó la gloria de Dios. Jesucristo vino y logró manifestar aquello invisible al hacerse carne. Y Matías, cuando nos predicó sobre la unidad entre Dios y Cristo, nos dijo que en Colosenses Jesucristo tenía en Él la plenitud de la deidad. O sea, que Jesucristo era Dios. Entonces, lo que hace Jesucristo en su ministerio con los discípulos es mostrarles plenamente a Dios a los discípulos. Los discípulos logran ver en Cristo a Dios, sin problema, sin barrera. Ahí está, de pie frente a ellos, orando. Así glorificó a Dios, mostrándolo. Y si vemos el propósito del libro, si recordamos el propósito del libro de Juan, tenía que ver con que los que oían el mensaje tenían que creer en que Dios era uno y en que Jesucristo era el Mesías. El que creía en estas cosas tenía la vida eterna. Y Jesucristo lo está glorificando, mostrando a Dios. Que ustedes veían, escuchaban, veían la gloria que caía en el templo, pero no podían acercarse, yo se lo estoy revelando, cara a cara, sin problema. Sin embargo, hasta este punto de la historia, los discípulos aún no lograban creer por completo que Jesucristo era Dios. Y todavía no lograban creer por completo que Jesucristo era el Mesías, a pesar de que ya lo habían declarado. Ellos ya habían dicho, cuando Pedro le pregunta, ¿quién eres tú? Tú eres el único Hijo de Dios. Creían, pero no por completo. Y esto era porque faltaba una obra más o una muestra más de lo que Dios tenía que hacer. Y si me acompañan a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice así, en Romanos 1, del 1 al 4. Acá está hablando Pablo y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio ya venía prometido en el Antiguo Testamento. ¿Acerca de quién? De su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La prueba que faltaba para que los discípulos creyeran por completo que Él era Dios y que Él era el Mesías, era la resurrección. Hasta antes de la resurrección, ellos todavía no podían ver por completo a Dios. Después de la resurrección, esto cambia. Yo no veo unos discípulos antes de la resurrección cobardes, arrancando, luego de la resurrección que conocen que era Dios, que tenía la autoridad, yendo a predicar a todo el mundo. Y los perseguían y los mataban. Y no tenían temor. Porque ahora creían que era Dios y que era el Mesías. Porque faltaba esa prueba. La resurrección era la prueba irrefutable para decir, sí, Él era Dios y era el Mesías. Era lo que faltaba.
Según el versículo 2 de Romanos, Él era el Mesías, era el que había profetizado las Escrituras. Y según el versículo 4, Dios lo confirmó como Hijo de Dios con poder con la resurrección. Manifiesta que era Dios, vence la muerte. El pecado no lo puede retener. Entonces hasta aquí sabemos, si volvemos a Juan 17, sabemos cómo el Hijo glorifica al Padre. ¿Cómo lo glorifica? Dándolo a conocer por completo a los discípulos. De esa manera, Cristo glorificó al Padre. Pero necesitamos saber cómo Dios glorifica al Hijo. Y el versículo 5 de Juan 17 dice así: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Es difícil poder entender cómo era esta relación si era antes de que el mundo existiera. No sabríamos cómo explicarlo. Sin embargo, Juan nos deja una pequeña pista y dice: glorifícame tú, Padre, junto a ti. La forma que tenía Dios de glorificar al Hijo era poniéndolo al lado de Él, en su costado. Y el versículo 2 y 3 de Juan dice, de Juan 17, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le has enviado. Cuando nosotros leemos Jesucristo pensamos que es un nombre compuesto, como que yo dijera Luis Miguel. Un primo una vez me preguntó: Luis Miguel, ¿cuál es tu segundo nombre? Y yo decía: Miguel, no es un solo nombre. Nosotros a veces asociamos así a Jesucristo. Lo que es Jesucristo es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Esa es la composición. Y lo que está haciendo Jesucristo en el versículo 5, le está pidiendo como el Cristo, como el Mesías, a Dios que lo exalte. Está diciendo: yo en esta oración, como el Mesías, te estoy pidiendo que me glorifiques poniéndome a tu lado. En Romanos de nuevo, capítulo 1, el mismo pasaje. Saben que una de las cosas que tenía que venir a hacer el Mesías era reinar. Era la promesa del Antiguo Testamento: él iba a venir y iba a reinar. Y en el versículo 1 de nuevo de Romanos dice, vamos a leer de nuevo el pasaje porque tiene harto acá. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Recuerden, Pablo fue apartado para este Evangelio que ya se había prometido en el Antiguo Testamento. Estaba prometido este Evangelio, que ya se había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y este Evangelio hablaba ¿de quién? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Este Mesías que tenía que venir, que se prometía, tenía que venir por el linaje de David. Y David era rey, entonces tenía que venir a reinar. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta, este Mesías lo que tenía que hacer era reinar. Ese era su propósito. Y lo que Cristo le está pidiendo a Dios aquí, es decir, yo, como Mesías, te estoy pidiendo que me des lo que me prometiste en el Antiguo Testamento como el Mesías, lo que tenía antes de la fundación del mundo junto a ti y lo que gané por morir, resucitar y vencer el pecado. Eso es reinar contigo. Eso es lo que merezco, porque lo tenía, porque lo prometiste y porque lo gané. Y se lo tenía que dar. Entonces en el versículo 5, Jesús hace la petición como el Mesías. Y los judíos de ese tiempo, del primer siglo, no tan solo entendían al Mesías con la palabra de Cristo, sino que también lo entendían con una frase que en Mateo se repite muchísimo, que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y en Daniel 7 hay una profecía bien compleja, pero no quiero centrarme en lo complejo, quiero que nos centremos en algunos pasajes específicos. En Daniel 7, versículo 9 y 10, y el versículo 13 y 14. Si lo pueden proyectar, por favor, Daniel 7, 9 al 10 y 13 al 14. Y fíjense el lenguaje que se utiliza. Versículo 9. Seguí mirando, está viendo una visión Daniel, seguí mirando hasta que se establecieron tronos,
Y el anciano de días se sentó. El anciano de días es el Dios eterno, el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de millares estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como va a venir Cristo, como un hijo de hombre, que se dirigía al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. El anciano de días glorificando al Hijo del Hombre y haciéndolo reinar. Para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesucristo está presentándose directamente como esta profecía. Aquí estoy. Él no está con rodeos, directamente en la oración está diciendo, yo soy el Mesías. Por eso les comento, es un pasaje bien complejo. Tiene mucho que decir. Y si recuerdan, los varones que fuimos al retiro, ¿se acuerdan cuál fue la recompensa que ganó Jesucristo por humillarse y que Filipenses 2 nos recuerda? ¿Cuál fue la recompensa que él ganó? Si me acompañan a Filipenses 2, versículo 9, perdón, y leemos del 9 al 11, Filipenses 2, del 9 al 11, y comparen el lenguaje. Dice, versículo 9, por lo cual, después de que Jesucristo se humilla, se toma forma de siervo, muere y resucita, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios lo exalta y le da el dominio para gobernar. Jesucristo se da a conocer como el Mesías, y es lo que está haciendo el libro de Juan. Es Dios y es el Mesías. Y aún los discípulos no lo entendían porque faltaba la resurrección. Lograban ver algo, pero no podían verlo completo, porque faltaba la resurrección. ¿Qué lograría Jesucristo con decir que era el Mesías? ¿Qué lograría con ser exaltado? Y esto es interesante porque lo que él ganaría sería poner en acción los poderes del siglo venidero. En palabras sencillas, el Espíritu Santo iba a venir nuevamente a dar vida a todos por medio de la iglesia. Aquello que se nos prometía como la vida eterna, cuando esto sucediera, Jesucristo mandaba al Espíritu Santo, después de morir, ponía en acción este poder y la iglesia podía dar vida. Lo que él hacía, ahora lo hacen sus discípulos. Comenzaba esta situación. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Era lo que estaba consiguiendo Jesucristo con su muerte. Es por eso, si uno vuelve a Juan 17 y lee el versículo 4, en esta oración dice, versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ya la terminé. Lo que me pediste que hiciera, lo hice. Lo acabé. Ahora, glorifícame. Ya terminé esto, lo logramos, ahora póneme en el lugar que corresponde y ahí vamos a reinar. Juntos. Es tan importante la labor que van a cumplir los discípulos que Jesucristo solamente se los puede encomendar al Padre, a nadie más. No les puede decir, ¿saben qué? Vayan, prediquen y vean lo que hacen, sálvense. No, directamente los pone a los pies de Dios, porque la labor de ellos es muy importante. Versículo 9 de Juan 17 dice, yo ruego por ellos, escuchen, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Por estos. Está rogando por los discípulos. Por nadie más, solo por ellos. Para que el Señor los cuide. Y tenemos que entender hasta este punto de la historia, los escogidos de Dios son los discípulos. Y esto va a sonar fuerte y raro, pero hasta este punto los escogidos de Dios son los discípulos.
Y este tema es súper interesante porque uno podría hablar harto rato del paralelo que tienen los discípulos con Israel, pero hasta aquí nos interesa saber solo una cosa. Y Efesios 2 nos dice que los profetas y los apóstoles eran el fundamento de nuestra creencia. Y ellos se paraban sobre la piedra angular. Los profetas y los apóstoles tenían la labor de traernos el mensaje del Evangelio que se prometió antes en la Sagrada Escritura acerca de Jesucristo, el Hijo de David, y que fue resucitado con poder. Entonces la labor de los discípulos no era cualquier cosa. Tenían una labor sumamente importante y el que los tenía que cuidar era Dios. Hasta este momento de la historia los discípulos no saben que el Evangelio se va a expandir a los gentiles, no saben que vamos a estar acá en Chile hablando de ellos, no tienen ni idea. Ellos lo único que ven a Jesucristo orando en el aquí y en el ahora. Y Jesucristo viendo el panorama completo hasta la eternidad. Y ellos ahí, aquí y ahora. Ellos no entienden. Lo único que saben es que tienen que acercar el reino que Cristo trajo. Nada más. Lo único que pueden ver. Lo que Cristo nos enseñó a predicar. Nada más. Y bien nos está poniendo en las manos de Dios. No saben nada más de eso. No logran verlo. Ahora ellos debían continuar la obra que Jesucristo hizo. ¿Cuál era la obra que Jesucristo hizo? Jesucristo dio a conocer al Padre. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Ahora dar a conocer a Cristo. Si Cristo nos manifestó a Dios, nosotros cuando manifestamos a Cristo, estamos manifestando a Dios. Por consecuencia. Hace un ratito les comenté que el sumo sacerdote lo que tenía que hacer era interceder por su pueblo delante de Dios. Y esto es interesante ahora porque en el Antiguo Testamento toda persona que quería ser salva tenía que ir a Israel. ¿Recuerdan? Todos tenían que ir a la nación porque Israel era el pueblo de Dios. Israel era la nación escogida de Dios. Pero en el Nuevo Testamento esto cambia a partir de los discípulos. Ahora, cuando una persona quiere ser salvo, tiene que ir a escuchar el mensaje de los discípulos. O dicho de otra forma, los discípulos tienen que llevar el mensaje. Porque ahora el pueblo de Dios son los discípulos, son los escogidos de Dios. Desde este punto en adelante, en el Nuevo Testamento, el concepto de elección empieza a cambiar. Y Efesios lo explica súper clarito. Después dice que fuimos escogidos todos antes de la fundación del mundo y nos deja claro este panorama que era mucho más amplio que solo los 12. Pero se entiende más adelante. Por eso era importante la labor de los discípulos, porque ellos eran el puntapié inicial para hacer un cambio de las naciones a Israel, de ahora del grupo a las naciones, la iglesia. Ahora la iglesia al mundo. El versículo 10 nos dice, versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Si Dios fue reflejado en Jesucristo, es labor de los discípulos reflejar ahora al Señor Jesucristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo pueden los hombres, estos discípulos, reflejar a un ser divino? Porque Dios lo podía hacer porque era uno con el Padre. Pero ahora, ¿cómo pueden los discípulos hacerlo? Es más difícil la tarea. Pero desde el capítulo 14 hasta el 16, Cristo ya lo explicó. Yo me voy y viene el Espíritu Santo. Y la labor que yo hice con Dios de reflejar a Dios y darlo a conocer a ustedes, ahora ustedes lo van a hacer por medio del Espíritu Santo. Y en Juan 16, si retrocedemos un capítulo, del versículo 13 al 14, dice lo siguiente: pero cuando Él, Jesucristo nuevamente hablándole a los discípulos, el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así como Cristo glorificaba al Padre, ahora el Espíritu glorifica al Hijo. Y ese Espíritu mora en los discípulos. Pueden hacerlo. ¿Cómo entendieron los discípulos esto? Si ellos lo tenían que traspasar, ¿cómo lo traspasaron? ¿Cómo lo hicieron? Veamos lo que dice uno de los discípulos. Si me acompañan a 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a ver cómo lo entendieron
¿Y cómo lo traspasaron? Segunda de Pedro, capítulo 1. Perdón. Del versículo 2 al 4. Dice así. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y este es uno de los 12, acá hablando. Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ahora los discípulos, por medio del Espíritu Santo, son parte de la naturaleza divina. Y escaparon, dice acá, de la corrupción del mundo, de las concupiscencias. O sea, el Padre los cuidó del mundo, pero no los sacó del mundo. Los discípulos lo entendieron y lo traspasaron, porque ahora les tocaba a ellos hacer la labor. Perdón. Si se fijan, ahora que viene el Espíritu Santo, ahora que está ahí, ahora que los poderes del siglo venidero, que es el Espíritu Santo dando vida, comienza a actuar, los discípulos pueden comenzar a dar a conocer a Jesucristo al mundo. Y para eso es que el sumo sacerdote intercede directamente al Padre. Dios, Padre, la labor que ellos tienen es dar a conocer al Hijo. Cuídalos del mundo y protégelos. Porque por ellos comenzaba lo que nosotros somos hoy día. Por ellos comenzaba lo que somos hoy día. Versículo 14 de Juan 17. Dice así, Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesucristo es súper claro en la oración. Cuídalos del mundo y del maligno. Porque el mundo y el maligno los odia como me odiaron a mí. Capítulo 14, 15 y 16. Preparando a los discípulos para decirles, me voy, viene el Espíritu, van a sufrir, pero el Padre los va a cuidar. Hasta este punto. ¿Los tienen que sacar del mundo? No, solo los tiene que cuidar. ¿Cómo los va a cuidar? ¿Cuál es el mecanismo que Dios ocupa para cuidar a sus hijos? Y esto es interesante, porque la forma en que Dios los cuida es santificándolos. Si usted se quiere proteger del mundo, santifíquese. Siempre hablamos de que la palabra santificación o santidad o santo significa apartado de o separado de, ¿cierto? Soy santo porque soy apartado para. Lo que está haciendo aquí Jesucristo, como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, las vestiduras del sumo sacerdote, el templo, los utensilios, todo esto era apartado para, era santificado para el uso exclusivo de Dios. Lo que está haciendo Jesucristo es santificar, apartando a sus discípulos para el uso exclusivo del Padre. La labor que ellos tienen de dar a conocer a Jesucristo es de uso exclusivo del Padre. No lo pueden hacer por medio del mundo. Entonces el versículo 17 dice, de Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Apártalos del mundo por medio de tu palabra para que te sirvan exclusivamente a ti. Santifícalos. ¿Se entiende? La forma en que nosotros nos cuidamos del mundo es santificándonos, apartándonos para el servicio de Dios. Y el versículo 19 es bien interesante, porque si uno lee el 19 dice, y por ellos, miren lo que dice Jesucristo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Por ellos yo me santifico. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Por ellos yo ahora me aparto, me voy del mundo al uso exclusivo de Dios que me va a dar, que es reinar con Él. Me aparto, me santifico, me voy a reinar para que ahora ellos se santifiquen, o sea, lo revelen, sean de uso exclusivo para Dios, a hacer lo que yo hice,
pero ahora yo reinando y cuidándolos. Jesucristo se santifica, se va para servir nuevamente a Dios, para que ahora los discípulos se santifiquen, se aparten para servir a Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Es súper interesante. Es súper interesante porque si ellos no tuvieran el poder del Espíritu Santo, no hubieran hecho nada. Y si el Padre no los hubiese cuidado, no hubiesen llegado a ningún lado. No lo podrían haber hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo jugamos nosotros acá? Versículo 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Este sumo sacerdote es tan bondadoso, está viendo todo tan completo, que no solo pidió que cuidara a los 12, sino que también los cuidara a los que iban a creer después de ellos. Y si hay algo por qué la iglesia hasta el día de hoy existe, es porque Dios nos sigue protegiendo. Porque Él no solo oró por los 12, sino que también por todos nosotros. Esta oración lo incluye a usted y a mí, y a los creyentes de todas las eras, y a los que van a venir y no vamos a conocer. Ellos van ahí. Jesucristo lo hizo. Por eso es que Él dice en el 4, acabé la obra. Hasta este momento solamente Él sabe que todos los que el Padre le dio incluye a todos los creyentes de todas las épocas y hasta la eternidad. Los discípulos no. Solo creen que son ellos. Están ahí guardaditos, seguro. ¿Y qué oró Cristo por nosotros? ¿Qué pidió? Versículo 21. ¿Para qué oró? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo nos van a conocer? ¿Cómo los discípulos reflejan a Cristo? Si son uno. Si eran uno y se mantenían uno dentro del abandono, de la consolación y de la persecución, iban a conocer a Cristo. ¿Cómo nos van a conocer a nosotros que somos y que podemos revelar a Jesucristo? Si nos mantenemos unidos, en unidad. Esto es súper difícil para nosotros que vivimos en una cultura individualista. Somos súper individualistas para pensar. ¿Y cómo nuestro cristianismo? Yo me santifico, yo crezco espiritualmente, yo hago buenas obras, yo evangelizo. El otro, si no lo quiere hacer, me da lo mismo. Allá él con Dios. Siempre decimos eso. No, que Dios trabaje con él. Pero lo que Cristo nos está enseñando es aprender a vivir un cristianismo en comunidad, en conjunto. ¿Cómo lo enseñó Jesucristo? Glorifico al Padre y Él me glorifica. Yo me santifico y los discípulos son santificados. Entrego mi vida y ustedes reciben vida eterna. Yo muero y resucito y les dejo el Espíritu Santo. Todo recíproco. Lo que hace uno afecta al otro. Y como lo que hacía Jesucristo afectaba a los discípulos, el Padre los tiene que cuidar. Es súper difícil lo que la Biblia nos enseña acá. Ponerlo en práctica como sociedad individualista es difícil. Y la Biblia lo dice de varias formas. Voy a leer algunos pasajes rápidos. Y dice, por ejemplo, 1 Corintios 12, 26. Dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿Se dan cuenta? Y si uno sufre, todos sufren. No vaya solo. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos para perseverar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. O sea, esfuércense en mantener la unidad. No es allá él, sino que esforcémonos en mantener la unidad. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el pasaje más conocido en Hebreos, capítulo 10, 23 al 25. Mantengamos firmes, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió,
y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estimulándonos, sin dejar de congregarnos. Esa es la forma que vamos a revelar a Jesucristo. No como individuo. Cuando Jesucristo acabó la obra, no la acabó en una sola persona, la acabó en el pueblo de Dios, completa. Efesios dice que Cristo vino y murió por su iglesia, no murió por Juan Pérez, murió por la iglesia. Él no vino a morir solamente por mí, murió por el conjunto, por esta obra acabada. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, yo quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste, estén en ellos, y yo en ellos. La única forma que tenemos de reflejar a Cristo es como iglesia. Unidos. Separados no. Dios quiere ver un pueblo unido, no creyentes dispersos. Unidos. Y es interesante porque a veces pensamos que tenemos que creer y evangelizar. Pero la forma en que el mundo conoce y cómo logramos traer a gente nueva es mostrando el amor. Y tenemos un desafío súper grande porque como iglesia nos hemos caracterizado por un punto, que no es malo, pero nos hemos caracterizado por algo. Porque tenemos un flujo constante de gente que viene de otra iglesia. O de un hermano que volvió. ¿Sabe por qué? Porque no estamos unidos. Mientras no nos unamos, no van a traer gente para acá. Y Cristo no va a traer gente a esta iglesia. Hoy día lo estamos haciendo, gracias al Señor. Estaba viendo las fotos del grupo de jóvenes, cómo fue a ayudar a la casa del hermano René y la hermana María. Espectacular. Espectacular. Se unieron. ¿Cómo los varones nos estamos uniendo? ¿Sabe qué fue lo mejor del retiro? Poder mostrar nuestra alegría, contar nuestros pecados, llorar por ellos. Juntos, como iglesia. Y las mujeres se están uniendo. Cuando esto comienza a suceder, el mundo va a ver a Jesucristo en este lugar. Y lo van a conocer y van a venir. Y vamos a poder ir a reflejar el mensaje. Porque van a llegar acá y van a ver un cuerpo unido. No van a llegar acá y van a ver división. Van a ver unidad. Esto es lo que Jesucristo quería hacer por medio de su Espíritu Santo. ¿Saben que cuando yo todavía jugaba básquetbol, hace muchos años, llegó un momento en mi vida en que ya podía hacer varias cosas sin mirar y jugaba y corría ya por la práctica, por entrenar. Ya no necesitaba estar pensando, tengo que ir para allá, si doy un paso me va a caer en el pie, se me va a ir, tengo que parar para ver a quién le doy la pelota. Ya se hacía automáticamente, como cuando usted aprende a entrar el auto. La primera vez que entra el auto de cola, uno está así para atrás, apaga la radio, pone ahí los espejos, que nada se mueva. Y se va para adelante. Pero cuando ya aprendió, se echa para adelante, para atrás, y cierra el portón y se acabó. Automático. Lo que hace el Espíritu Santo con la santificación, al apartarlo usted, es que esta vida que Jesucristo le dio se sobrepone a la vieja, a la vida de pecado. Y usted automáticamente empieza a funcionar como Cristo. Y usted automáticamente empieza a vivir como Jesucristo. Y automáticamente el pecado sale, la gloria de Cristo aumenta y el mundo lo conoce. Porque ahora su nueva naturaleza funciona como la primera. Esa es la obra que nos pidió Jesucristo. Esta es la oración. Hoy día tenemos varias cosas que hacer. Y una de esas es poder tener la Santa Cena. Este es un acto de unidad increíble. Vamos a dar la gloria a Dios, recordando su muerte y su resurrección. Como cuando alabamos.
todos juntos cantando el nombre del Señor. Le voy a pedir que oremos y vamos a pedirle al Señor que esta oración de unidad la pueda traer a Cordillera y que podamos reflejar como iglesia a Jesucristo, no como individuo, como iglesia. ¿Les parece?